La autagogía define que el proceso de aprendizaje es determinado por el mismo individuo, cada vez más cercano al autoaprendizaje. De tal manera que si observamos la presente figura, destaca que está estructurada de acuerdo con niveles relacionados con la autonomía del aprendiz. En consecuencia, en el nivel de hasta abajo tenemos la pedagogía, en donde existe una relación predominante por parte del mediador al aprendiz. Después tenemos la andragogía, donde observamos que existe una relación equilibrada entre el mediador y el aprendiz. Y finalmente tenemos la autagogía, cercano al autoaprendizaje, donde no se requiere mediador. Bien, hemos llegado a una parte muy interesante para todos aquellos que nos apasiona cómo es que aprende el ser humano. Sin embargo, les recuerdo que no es la intención del curso profundizar en las teorías de aprendizaje, por lo que no es la intención entrar mucho a detalle. Les tengo la siguiente pregunta. ¿En qué teoría de aprendizaje entra la simulación? Y para esto comenzaremos mencionando el conductismo y el cognitivismo. Recordemos que el conductismo se centra en la conducta que puede ser observada y consiste en un aprendizaje disciplinado y predominantemente exigente. Por otra parte tenemos el cognitivismo, en donde el individuo es el actor principal de su aprendizaje y cada alumno construye su conocimiento en donde participan facilitadores como guías para reflexionar y adquirir nuevo conocimiento. Por parte del conductismo mencionaré tres teorías. El condicionamiento clásico, el cual se caracteriza por el proceso estímulo-respuesta, el condicionamiento operante de Skinner, el cual se caracteriza por el proceso acción-reacción, y el condicionamiento vicario, el cual se produce cuando se aprende mediante la observación de los demás sin necesidad de imitar. Por parte del cognitivismo, recordemos la teoría del procesamiento de información, la cual adopta el aprendizaje humano mediante la analogía del funcionamiento del ordenador. Y finalmente el constructivismo y otras teorías cognitivas clásicas del aprendizaje escolar, en donde el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Es posible que según el objetivo de aprendizaje, la simulación se pueda utilizar fundamentada con teorías conductistas y o teorías constructivistas? Los invito a que reflexionen sobre las teorías de aprendizaje y que contemplen su etapa de alumno. ¿Cómo consideras que aprendiste mejor? Dando por entendido que aprendemos de diversas maneras. Perfecto. Permítanme hablarles de la metodología andragógica en espiral, el tema de mi tesis de la maestría en educación. Un concepto que es más común en el aspecto pedagógico, sin embargo, se ha utilizado en diversas universidades con enfoque andragógico, principalmente en Europa, en el área de simulación de medicina y enfermería. Dicha metodología, como su nombre lo dice, es un proceso andragógico en espiral, fundamentada principalmente por el constructivismo, en la cual se debe de aplicar el aprendizaje experimental y cumple con todos los niveles de la pirámide de Miller y la taxonomía de Bloom. La metodología andragógica en espiral consiste en un sistema de aprendizaje que permite introducir un concepto y retomarlo varias veces, durante diferentes periodos y cada vez con mayor profundidad. El educando desarrolla competencias que refuerza de manera continua y adquiere nuevas según su progreso. Antes de continuar con dicha metodología, aplicada de manera específica a las ciencias de la salud, es importante hablar sobre las habilidades clínicas y competencias clínicas. Se define a las habilidades clínicas como cualquier acción emprendida por un profesional de la salud con la intención de mejorar el resultado del paciente. Estas pueden ser administrativas, de comunicación, éticas, de enseñanza, de trabajo en equipo, de liderazgo y bien pueden ser de razonamiento clínico, de consulta, de manejo del paciente, del examen físico, de resucitación, entre otras. Estas habilidades, destrezas, etcétera, las pueden agrupar en competencias clínicas y no clínicas. Y es importante recalcar que cada competencia clínica y no clínica conlleva curva de aprendizaje, la cual, dentro del ámbito de enseñanza en ciencias de la salud, es una representación gráfica de la adquisición de aprendizaje con la experiencia. Puede tener dos enfoques, cuando la misma tarea se repite una y otra vez o cuando el conocimiento se aprende con el tiempo. Ahora sí, ya sabiendo lo básico de las competencias clínicas y no clínicas, las cuales varían según los objetivos de aprendizaje del programa académico, pasaremos a hablar de la metodología andragógica en espiral aplicada a la simulación en ciencias de la salud. Esta metodología
permite que el alumno integre conocimientos previos y desarrolle nuevos en relación con su progreso en el mapa curricular, pudiendo comenzar, por ejemplo, en el primer año de su formación con el desarrollo de competencias sencillas, para terminar durante el último año con el desarrollo de habilidades y destrezas avanzadas, así como la capacidad para solucionar escenarios clínicos completos. A continuación veremos dos ejemplos. El primero es la aplicación de la metodología en un mapa curricular de la medicina general, en donde el primer semestre el alumno aprende el abordaje del paciente, el registro de signos vitales y el soporte vital básico. En el segundo semestre, alteración de signos vitales, colocación de sonda vesical, de sonda nasogástrica, canalización de vena periférica y vías de administración de medicamentos. Es un ejemplo. En el tercer semestre, interpretación del electrocardiograma, maniobras intermedias del soporte vital y dispositivos médicos. En el cuarto semestre, alteraciones en los signos vitales y maniobras resolutivas, manejo de vía aérea difícil, cálculo de soluciones y manejo de electrolitos. En el quinto semestre, soporte vital cardiovascular avanzado y soporte vital avanzado en trauma. En el sexto semestre, soporte vital avanzado en obstetricia y soporte vital pediátrico avanzado. Y en el séptimo semestre, escenarios de simulación avanzados e integración del soporte vital avanzado. Este es un ejemplo de la aplicación de la metodología en un mapa curricular de la medicina general. El segundo es un ejemplo de un modelo en espiral aplicado en una sesión utilizando el aprendizaje basado en problemas. En esta, es importante que el alumno en relación con el problema formule explicaciones, genere preguntas orientadas por el facilitador, discuta sus respuestas y o soluciones del problema y finalmente construya conocimiento nuevo. La metodología andragógica en espiral es considerada como versátil y dinámica, dado que se puede delimitar o extender en tiempo y puede ser utilizada de diversas maneras. Todo dependerá del docente o del cuerpo académico. La simulación clínica hasta este punto, considerando el material de las unidades previas, aumenta la curva de aprendizaje, en el sentido de que con el tiempo invertido en simulación el aprendizaje aumenta. Así como disminuye la curva de aprendizaje, pero en el sentido de que después de dominar la técnica en el laboratorio de simulación, al momento de enfrentarse a la situación real, el alumno ocupa menos repeticiones para cumplir con el estándar establecido. En conclusión, mejora la curva de aprendizaje. También permite transferir a la realidad las habilidades adquiridas mediante las prácticas. Permite la posibilidad de repetir las veces que sea necesario y en el momento que se decida. Permite recrear diversos ambientes de distintos entornos, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Permite al alumno aprender mediante las fases de experimentar, reflexionar, conceptualizar y aplicar. También permite al alumno construir su conocimiento mediante simulación, así como integrar el nuevo conocimiento con el antiguo y relacionarlo con su profesión. La simulación prioriza la seguridad del paciente. Muy bien, hablemos de la educación con simulación. Ya hemos mencionado los niveles de la simulación, pero lo vamos a ver desde la perspectiva de la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos enseñar con simulación? Entonces lo podemos hacer con práctica deliberada, con simulación, pausa, discusión y simulación de escenarios, en donde se puede utilizar pacientes estandarizados, maniquís, pacientes virtuales o bien simulación híbrida. También se puede enseñar mediante simulación virtual y simulación escrita. En la presente unidad veremos la práctica deliberada, después veremos la simulación paciente estandarizado y la simulación virtual, para concluir con simulación con pausa discusión y simulación de escenario con su respectivo debriefing. La simulación escrita no forma parte de los objetivos del presente curso.